Mi nombre es Teresa, aunque en mi casa todos me dicen Tere. Tengo 64 años y llevo más de medio siglo trabajando, de una forma u otra. He sido ayudante de cocina, he planchado ajeno, vendí pasteles por encargo, y durante años limpié casas para sacar adelante a mi hija. No tuve lujos, pero nunca faltó comida caliente, ropa limpia y una cama tibia donde dormir. A veces, eso no es suficiente, aunque uno quiera creer que sí. Fui madre soltera. El papá de mi hija, Andrea, desapareció tan pronto como supo que estaba embarazada. Me dejó una carta mal escrita, un fajo de billetes que no alcanzaban ni para el parto, y la promesa de que algún día volvería. Nunca regresó. En ese entonces tenía 21 años. Vivía con mis padres en una casa chiquita en Iztapalapa. Mi mamá me ayudó los primeros meses, pero murió cuando Andrea apenas caminaba. Mi papá era más distante. Nunca me lo dijo en voz alta, pero sentía que me culpaba por todo. Así que me fui. Busqué una pieza para las dos, con baño compartido y una estufa prestada. Y así empezamos, de ceros. Recuerdo que Andrea fue una niña callada, muy observadora. Le gustaba mirar por la ventana mientras yo cosía o preparaba gelatinas para vender. A veces la encontraba hablando sola, con sus muñecas. Nunca hizo berrinches por juguetes caros ni me reclamó por no tener lo que otros niños tenían. Por eso creí que había sembrado bien. Por eso me confié. Yo trabajaba casi todo el día. Dejaba a Andrea con una vecina que cuidaba niños. Le pagaba con comida o ropa usada, porque no me alcanzaba para más. A veces llegaba a casa tan cansada que no podía ni sentarme a cenar. Pero ver a Andrea dormida, con su pijama rosa de conejitos, me daba una paz que no se puede explicar. Con el tiempo, logré rentar un cuartito mejor. Y luego otro más amplio. Después compré mi primera estufa con horno. ¡Ah, qué emoción me dio! Por fin pude hornear mis pasteles sin depender de nadie. Empecé a tomar pedidos más grandes, flanes, panqués, 3 leches. Incluso le puse nombre a lo que hacía, dulces de Tere. Lo escribí con plumón en una cartulina y lo colgué en la ventana. Nunca soñé en grande, pero esa cartulina me hizo sentir empresaria por un día. Andrea creció viendo todo eso. Me ayudaba a empacar los pasteles, a limpiar los moldes, a anotar los pedidos en una libreta. Era mi compañera. A veces, cuando me sentía abrumada, me tomaba de la mano y decía, algún día, mami, yo te voy a cuidar a ti. Vas a ver. Esas palabras me las guardé en el corazón. A medida que creció, Andrea se volvió más independiente. En la secundaria ya no quería que la acompañara a la escuela. Me decía que sus compañeras tenían mamás jóvenes, que se maquillaban, que no olían a pan recién horneado. Me dolió un poco, pero lo entendí. A veces una quiere tanto, que no se da cuenta de que también asfixia. Entró a la prepa con buenas calificaciones. Era inteligente, aplicada. Siempre quise que estudiara lo que ella quisiera, que no viviera al día como yo. Así que empecé a ahorrar. Un poco aquí, otro allá. Guardaba en sobres, en latas escondidas, en un huequito bajo una loseta floja del baño. Cada peso era un ladrillo en su futuro. Cuando me preguntaba por qué guardaba tanto dinero, le decía que era para emergencias, pero en realidad pensaba dárselo para su carrera. Soñaba con verla en bata de laboratorio, o en una oficina con aire acondicionado. Yo imaginaba esa escena más veces de las que puedo contar. Y no por mí, sino porque sentía que con eso, de algún modo, iba a redimirme del mundo. De haberla criado sola. De no haberle dado una familia completa. Al terminar la prepa, me sorprendió, no quiso estudiar. Quiero trabajar y ahorrar para estudiar después, me dijo. Intenté convencerla, pero se mantuvo firme. Consiguió trabajo como cajera en una tienda, luego en un call center. Cambiaba mucho de empleo, decía que se aburría, que no la valoraban. Y aunque me preocupaba, no quería presionarla. Pensé que ya encontraría su camino. A los 22 conoció a un hombre, Sergio. Mayor que ella, vivía solo y tenía auto. Lo presentó en casa un domingo, con una sonrisa rara,
como de alguien que no sabe si lo que está haciendo es correcto. Yo le ofrecí café, y él apenas me miró. No me cayó bien, pero no dije nada. No quería perder a mi hija por meterme en su vida. Poco después, Andrea se fue a vivir con él. Me dijo que era por un tiempo, que necesitaban ahorrar para una casa propia. Acepté, aunque me dolió como si me arrancaran algo del pecho. Los meses pasaron. La comunicación se volvió esporádica. Ya no venía los domingos. Cuando le llamaba, me decía que estaba ocupada, que trabajaba mucho, que andaba en vueltas. Sergio nunca la dejaba venir sola. Y cuando lo hacía, no se quedaba mucho. Me acostumbré al silencio. A la soledad. A pensar que así era la vida, los hijos crecen, se van, y uno se queda con los recuerdos. Lo que nunca imaginé fue que todo ese tiempo, mi hija, ya había puesto sus ojos en lo único que me quedaba. Mis ahorros. La primera vez que lo noté fue una tarde cualquiera. Estaba limpiando el baño, y al barrer detrás del excusado vi la loseta suelta. Siempre la revisaba. No por paranoia, sino por rutina. Era mi escondite más viejo. Ahí guardaba un sobre grueso, bien sellado con cinta, con billetes de 500 que había juntado durante años. No estaba. Me quedé quieta. Revisé con calma. Toqué alrededor, busqué en otras losetas por si me había equivocado. Nada. Abrí el compartimiento secreto con las manos temblorosas. Vacío. El corazón me latía en la garganta. Pensé en 1000 cosas. ¿Había entrado alguien? ¿Se había caído? ¿Lo saqué yo y no lo recordaba? Pero no. No. Yo sabía perfectamente lo que había ahí. Era dinero para emergencias, sí, pero también era una especie de altar personal. Cada billete representaba horas de trabajo, noches sin dormir, pedidos entregados bajo la lluvia, piernas hinchadas y sueños postergados. Sentí una punzada en el pecho. Como si algo me apretara desde dentro. Me senté en la tapa del excusado, con la boca seca. Luego me levanté, fui a revisar los otros escondites. La caja de galletas vacía en lo alto del closet, la cajita de té donde guardaba las monedas de 10, la lata de café en la alacena. Todos estaban distintos. No vacíos, pero sí disminuidos. Me dolía pensar en lo peor, pero mi cabeza no tardó en llegar ahí. No dejaba entrar a nadie a mi casa, excepto a Andrea. Ella venía de vez en cuando, a veces sola, a veces con Sergio. Siempre pasaban a la cocina, al baño, al cuarto. Yo confiaba. Era mi hija. Le abría la puerta sin pensarlo. Le daba comida. Le ofrecía ropa, cosas que ya no usaba. Me alegraba de verla, aunque su visita durara apenas 20 minutos. ¿Y si había sido ella? No. No podía ser. Me odié por pensarlo. Pero el vacío en el sobre era real. Decidí quedarme callada, al menos por un tiempo. No quería juzgar antes de estar segura. Pero la duda me pesaba como una piedra. Días después, marqué a Andrea con un pretexto tonto. Preguntarle si recordaba dónde había puesto unas tijeras. Su voz se notaba nerviosa. Me dijo que no sabía nada, que estaba ocupada. ¿Y tú estás bien, ma? Sí, solo un poco confundida. Me falta dinero que tenía guardado. Hubo un silencio largo. ¿Dinero? ¿Cómo cuánto? Bastante. Más del que puedo explicar. No sé si alguien lo agarró. Tal vez me estoy volviendo loca. Silencio otra vez. Luego. A veces pasa, ma. Uno cree tener más, pero en realidad no es tanto. A lo mejor se te cayó o lo usaste y se te olvidó. Me quedé helada. Esa no era una respuesta de sorpresa o preocupación. Era defensa. Como si ya supiera a qué me refería. Me sentí mareada. Andrea, ¿tú lo tomaste? ¿Qué? Soltó, ofendida. ¿Cómo puedes decirme eso? Soy tu hija. No me estás acusando, ¿verdad? No, no te acuso.
Te pregunto. Porque tú eres la única que entra aquí. Porque no se lo diría a nadie más. Pues qué confianza, ma. Qué fea forma de pensar. Me dan ganas de no volver a pisar tu casa. Y colgó. Me quedé con el auricular en la mano, sin saber si llorar o gritar. No solo no lo negó, sino que me volteó todo encima. Las siguientes semanas fueron un infierno emocional. Andrea no volvió a llamarme. Yo tampoco. El silencio entre nosotras se volvió espeso, sucio. Cada día me sentía más sola, más tonta, más traicionada. Una tarde, llegó sin avisar. Venía con Sergio. Entraron como si nada. Ella me saludó con un beso seco. Él ni siquiera me miró. Se sentaron en la cocina, como si nada hubiera pasado. Venimos a hablar contigo, dijo Andrea, seria. Porque ya nos enteramos de que andas diciendo cosas. ¿Qué cosas? Que yo te robé. Que andas llorando con las vecinas. Que desconfías de mí. Yo no he dicho nada a nadie, respondí con voz firme. Pero es cierto que me falta dinero. Y es cierto que tú eres la única que ha entrado a esta casa. Eso no prueba nada. Gritó. ¿Me vas a tratar como a una ladrona? No te trato de nada. Pero dime tú, ¿quién más pudo haber sido? Ahí fue cuando Sergio habló por primera vez. Mire, señora. Si usted no sabe cuidar su dinero, ese ya no es problema nuestro. Me quedé sin aire. ¿Cómo te atreves a decirme eso? Andrea me dijo que usted guarda dinero en sobres, como si viviera en los años 50. Eso no es seguro. Cualquiera puede venir y llevárselo. No es culpa de nadie más. Andrea solo miraba a la mesa. No me defendía. No lo callaba. Nada. Ahí lo supe. Lo supe con una certeza que duele en los huesos. Mi hija me había robado. Y lo peor de todo, no se arrepentía. Después de aquella visita, no volví a ver a Andrea en semanas. Al principio pensaba que era el coraje, que se le iba a pasar. Que solo necesitaba tiempo. Una madre nunca deja de justificar a sus hijos, ¿sabes? Aunque te lastimen, aunque te pisoteen, una parte de ti sigue diciendo, está confundida, ya va a volver en sí. Pero no volvió. Y el silencio se convirtió en costumbre. Durante esos días, hice algo que no había hecho en años. Abrí mi libreta de cuentas, esa donde anotaba todo lo que ganaba y lo que ahorraba. Me senté con un lápiz y una calculadora, y comencé a hacer sumas. Tenía ahorrados, o mejor dicho, había ahorrado, alrededor de 87,000 pesos. Todo en efectivo. Billete sobre billete. No era una fortuna, pero para mí lo era. Era el dinero que había reunido con cada cliente, cada encargo, cada día que me negué un gustito para guardar otro poquito más. Y ahora, de ese monto, quedaban apenas unos cuantos sobres con monedas y billetes sueltos. Sentí una mezcla de vergüenza y rabia. Vergüenza por haber sido tan confiada. Rabia por no haber protegido mejor lo que era mío. Pero más que nada, tristeza. Una tristeza sorda, oscura, como un túnel que no tiene fin. Porque el dinero se puede volver a juntar, sí. Pero la confianza, no. Intenté llamarla una vez más. No para reclamarle, sino para hablar. Para decirle que lo que había hecho me dolía, que todavía estaba a tiempo de enmendarlo. Me contestó Sergio. ¿Qué quiere ahora, señora? Quiero hablar con mi hija. Andrea no quiere hablar con usted. Dice que si vuelve a acusarla de ladrona, la va a bloquear de todos lados. Y que mejor se olvide de ella. ¿Eso te dijo? Eso mismo. Y yo se lo apoyo. Usted nada más la está envenenando. Siempre fue muy buena hija, pero usted no sabe soltar. Y colgó. Me quedé escuchando el tono largo. Y luego me senté en la cama, sin decir una sola palabra. Era como si algo dentro de mí se apagara lentamente. Ya no quedaba más que pelear. Las semanas se volvieron meses. Y yo empecé a desaparecer un poquito cada día.
Las vecinas me notaban más callada. Algunas preguntaban por Andrea, otras se limitaban a saludar de lejos. Una de ellas, doña Meche, me trajo caldo una tarde y me dijo: dicen que tu hija se compró una moto para su pareja, y que lo pagó en efectivo. No dije nada. Solo sonreí como si no me importara. Pero por dentro, me sentí enterrada viva. Porque yo sabía. Sabía que ese dinero era mío. Que esa moto se había comprado con mis desvelos, con mis dolores de espalda, con mis fiestas sacrificadas, con mis ilusiones de tener una vejez un poquito más tranquila. Intenté ocuparme. Retomé los pasteles, empecé a venderlos otra vez con más fuerza. Pero ya no era igual. Sentía como si todo me pesara más. Como si mi cuerpo se negara a recuperar el ánimo. Me levantaba temprano, sí. Sonreía a los clientes, sí. Pero por dentro, estaba vacía. Una noche soñé que Andrea era niña otra vez. Que llegaba corriendo del kinder con su moño deshecho y su lonchera en la mano. Me abrazaba fuerte y me decía: te traje una flor, mami. Para que nunca estés sola. Me desperté llorando. Y entonces entendí algo que me dolió más que todo: ya no era mi hija. Al menos, no la que yo crié. La Andrea que me decía yo te voy a cuidar ya no existía. La que me miraba con ternura cuando me veía amasar pan en la madrugada, se había ido. Y en su lugar, había una mujer distinta. Lejana. Fría. Influenciada por un hombre que la veía como un instrumento más. Y aún así, la extrañaba. Un día, me llegó una carta del seguro. Una amiga me había convencido de abrir una pequeña cuenta de ahorro para el retiro. Nada grande, pero me ayudaba a sentir que aún tenía control sobre algo. La carta decía que alguien había intentado cambiar el beneficiario. Y que por seguridad, no se había procesado. Fui en persona a preguntar. Y ahí me confirmaron que Andrea había llamado, haciéndose pasar por mí, con mis datos, para cambiar a Sergio como el nuevo beneficiario. Ahí se acabó la duda. Ahí murió todo lo que quedaba. Volví a casa con el corazón hecho pedazos. No solo me había robado. Ahora quería quitarme incluso lo poco que me quedaba para el futuro. ¿Cómo puede una hija hacerle eso a su madre? Me encerré por días. No contesté llamadas. No vendí pasteles. No barrí. No cociné. Me senté frente a la ventana como alma en pena. Y me hice una promesa: no volvería a dejar que nadie me viera como una mujer débil. Si Andrea ya me había quitado tanto, no le iba a dar también mi dignidad. El día que volví a salir al mercado, fue como si el mundo me mirara distinto. No sé si era la forma en que caminaba, o la manera en que sostenía mi bolsa contra el pecho, como si protegiera lo poco que me quedaba. Pero ya no me sentía invisible. Me sentía cansada, sí, pero también despierta. Me encontré con doña Lulú, la señora que vendía verduras. Me saludó con un abrazo largo. Te ves más fuerte, Tere. No sé si más fuerte, le dije, pero sí más decidida. Ese fue el día en que me juré que no volvería a confiar mi vida en manos ajenas. Que no iba a dejar que el amor me nublara el juicio. Ni siquiera el amor de madre. Fui al banco. Cerré mi cuenta anterior y abrí una nueva. Cambié contraseñas, datos, todo. También fui al seguro. Cambié mi beneficiario a mí misma y a una vecina de confianza, una mujer mayor sin familia que había estado para mí cuando más lo necesité. No porque quisiera desheredar a mi hija, sino porque necesitaba saber que, si algo me pasaba, no iba a terminar en manos de alguien que solo veía en mí una caja fuerte. Después de eso, empecé a anotar todo. Cada peso, cada venta, cada gasto. Lo que antes llevaba en la cabeza, ahora lo escribía. No porque me estuviera volviendo paranoica, sino porque me estaba volviendo realista. Las ilusiones ya no pagaban las cuentas. Y con ese orden nuevo, también llegó una calma distinta. Empecé a retomar mis encargos. Pan de plátano, flan napolitano, roscas marmoleadas. Las vecinas regresaron. Algunas solo para comprar, otras para platicar.
y me sentí útil otra vez. No como una madre sacrificada, sino como una mujer con oficio. Con historia. Con dignidad. Pasaron unos 3 meses sin noticias de Andrea. Nada de llamadas, mensajes, ni visitas. Casi me sentía como si se hubiera ido de este mundo. Hasta que un día, apareció. De nuevo sin avisar. Tocó la puerta suavemente. Yo estaba terminando de espolvorear azúcar coa sobre un pastel de zanahoria. No me moví. Me quedé escuchando. Volvió a tocar. Ma, soy yo. Me limpié las manos, abrí con cuidado. Ahí estaba, parada con cara de cansancio, sin maquillaje, ojerosa. Sin Sergio. Traía una chamarra rota y una bolsa vieja al hombro. ¿Puedo pasar? ¿Para qué? Solo, quería verte. Me hice a un lado. Entró como quien pisa terreno desconocido. Se sentó en la misma silla donde años atrás me ayudaba a empacar flanes. La miré largo rato. Ya no veía en ella a la niña de moño rosa. Veía a una mujer confundida, derrotada. Pero también, peligrosa. Ma, empezó. Yo sé que estás enojada conmigo. No respondí. Sé que hice cosas mal. ¿Qué te fallé? ¿Qué cosas hiciste? Se quedó callada. ¿Vas a decirlo o solo vienes a ver si todavía puedes entrar a mi casa como si nada? Tomé el dinero, Ma. Lo tomé. Pensé que era para mí. Pensé que me lo ibas a dar algún día, así que lo tomaste antes de tiempo. Sin preguntar. Asintió, bajando la mirada. Y luego intentaste quitarme mi seguro. No respondió. ¿Sabes qué es lo peor de todo? Le dije con la voz más firme que pude. Que no fue solo el dinero. Fue la forma. Fue tu silencio. Fue la manera en que me trataste cuando te confronté. Como si yo fuera la loca. Sergio me metió ideas. Me dijo que tú no necesitabas tanto, que era mejor aprovecharlo, yo solo quería ayudarlo a él y a mí. ¿Y a tu madre? ¿Dónde quedó? Me miró con lágrimas contenidas. Pero yo no me moví. Porque las lágrimas no bastan cuando lo que se rompió es la confianza. Perdóname, Ma. No. Abrió los ojos, sorprendida. No te perdono. No todavía. Tal vez nunca. No porque te odie, Andrea. Porque lo que hiciste no fue un error, fue una traición. Y lo peor es que no sabes cuánto me dolió justificarte todos estos años. Se quedó en silencio. Te amo, me dijo, apenas audible. Pero entiendo si ya no me quieres en tu vida. No es que no te quiera. Es que ya no te reconozco. Nos quedamos así, en un silencio pesado, pero necesario. Después de unos minutos, se levantó. Me voy, Ma. Solo, gracias por dejarme entrar. Se fue. Y yo no lloré. No esa vez. Esa noche, dormí en paz. Sin pensar en billetes. Escondidos, ni llamadas, ni cartas, ni seguros. Dormí como quien ha soltado una carga enorme. Y por primera vez en mucho tiempo, soñé conmigo misma. No como madre, no como víctima. Como Teresa. Como la mujer que sobrevivió a todo eso. Sabía que Andrea podría volver. Tal vez más adelante. Tal vez en otro momento. Pero esta vez, si volvía, tendría que hacerlo con otra cara. Con otra alma. Porque yo ya no iba a ser la misma. Yo ya había aprendido. Y no iba a olvidarlo nunca. Pasaron los meses y, poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. Volví a mi rutina con los pasteles y las ventas, con la vecina que me cuidaba y con los pocos amigos que me quedaban. La casa se fue llenando de pequeños detalles que me recordaban quién era yo, no solo como madre, sino como mujer. Andrea no volvió a buscarme. Al principio pensé que tal vez era orgullo, o que estaba ocupada. Pero con el tiempo entendí que no quería enmendar nada. Que su silencio era una manera de decir ya no me importas.
Eso dolió más que todo lo anterior. Un día, sin embargo, recibí un mensaje inesperado. Fue corto y frío, pero directo. Ma, necesito verte. He cometido errores y quiero arreglarlo. Mi corazón se agitó, pero no era la misma de antes. Esta vez, no corrí a contestar. Me di tiempo para pensar. Pensé en todas las noches en vela, en las lágrimas que derramé en silencio, en la fuerza que me costó juntar esos ahorros, en las palabras duras que me dijo y en la indiferencia con la que me trató después de todo. Entonces decidí que la respuesta no era cerrar la puerta ni abrirla de par en par. Era encontrar un equilibrio. Protegerme sin cerrar mi corazón. Así que la invité a verme. No en casa, sino en un café tranquilo, donde el ruido no fuera tan fuerte y pudiéramos escucharnos de verdad. Llegó nerviosa, con la mirada baja. Pero ahí estaba, la misma niña que un día me prometió cuidarme. Hablamos mucho. De sus errores, de sus miedos, de su vida con Sergio y las malas decisiones que la llevaron a donde estaba. Me contó cómo había perdido su trabajo, cómo se sentía atrapada, y cómo el dinero que tomó fue un acto desesperado. Le hablé de mi dolor, de la traición, pero también de mi esperanza. Le dije que el perdón no es olvidar ni negar, sino entender y seguir adelante. Y entonces me miró y me dijo: gracias por no cerrarme la puerta, Ma. No fueron felices para siempre, ni una reconciliación inmediata. Fue el comienzo de algo nuevo, una tregua que ambos necesitábamos. Al final, aprendí que ser madre no significa aguantarlo todo sin límites. Que el amor propio también es necesario. Que a veces, dejar ir es también un acto de amor. Y aunque el dinero se perdió, y la confianza se quebró, lo que nunca perdí fue mi dignidad. Ahora guardo mis ahorros en un banco, segura, y mi corazón en un lugar donde nadie pueda lastimarme tan fácil. Y si Andrea quiere volver, sabrá que aquí habrá una puerta abierta, pero con una mujer nueva al otro lado. Una mujer que sabe cuánto vale.